gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la presencia de Dios. ¿Cuántos han experimentado grandemente la presencia de Dios? Y también a aquellos que están siguiendo esta transmisión, que el Señor bendiga. Mandamos un saludo a todos los que están conectados en este momento. Vamos a continuar con nuestra serie. ¿Alguien me puede decir cómo se titula? Comenzamos hace 8 días. El Dios de lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Él es posible, y creemos en un Dios que todo lo puede hacer, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a continuar. Quiero que vayamos a la palabra de esta tarde. La semana pasada aprendimos que un milagro es una intervención de Dios y que afecta las leyes naturales, ¿sí? Y que necesitamos, para que suceda un milagro, tener fe y creer, ¿sí? Creer que Dios va a hacer lo que para nosotros es imposible. Él lo va a hacer que sea posible. La palabra en Mateo capítulo 11, versículos 20 y 21. Mateo 11, versículos 20 y 21, la palabra dice así: luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros. ¿Cuántos milagros? Muchos, ¿verdad? No dice, pero dice muchos, tantos. Porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Quisiera hacer un paréntesis aquí. Uno de los propósitos que tienen los milagros es que tú y yo nos volvamos a Dios, que Dios sea exaltado, ¿sí? Que nos arrepintamos si es que hay un pecado de por medio, ¿sí? Versículo 21: ¿qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes hace tiempo, sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque siempre es viva y eficaz. Gracias por tu presencia. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido dada. En el nombre de Jesús, amén. He titulado el mensaje de esta a manera de pregunta: ¿qué nos enseñan los milagros de Jesús? ¿Sí? Esta serie tiene que ver justamente con las cosas que son imposibles, y un milagro es es un suceso sobrenatural que es, a los ojos humanos, es imposible, ¿sí? Los milagros suceden en la línea de lo sobrenatural y nosotros nos movemos en la línea de lo natural, ¿sí? Es por eso que un milagro glorifica a Dios, porque no es muy común que suceda, pero es muy común para aquellos que creen, para aquellos que tienen fe, ¿sí? Entonces, los milagros, los evangelios nos declaran que nuestro Señor Jesús hizo muchos milagros y cada uno de ellos era diferente, ¿sí? Eran milagros que se manifestaban en diferentes necesidades de las personas, ¿sí? Pero hoy, por medio de la palabra, vamos a ver algunos milagros que nuestro Señor Jesús hizo y qué podemos aprender detrás de esos milagros. Hoy en día, quizá para nosotros no hemos recibido un milagro de los que vamos a mencionar aquí en base a la palabra, pero detrás de ese milagro que sucedió hay una enseñanza. Hay algo que nosotros podemos entender en lo espiritual, ¿sí?
Claro que también nuestro anhelo, nuestro deseo a Dios es ver milagros suceder en esta iglesia, ¿sí? Y es más, tú estás frente a este día, frente a un milagro. Tu vida es un milagro, porque hoy tienes vida. Es un regalo de Dios, pero la vida también es un milagro, ¿sí? Es un regalo, pero es un milagro de Dios. Así que hoy el Señor te permite ver milagros a través de su creación, ¿sí? Es un milagro como ver que nuestro cuerpo está funcionando a pesar de, ¿sí? Es un milagro. Y hoy quiero mencionarte 4 principios que aprendemos en base a la palabra, pero primero vamos a Lucas capítulo 17, versículos del 12 al 15. Lucas 17 del 12 al 15 dice: al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, ¿sí?, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios, ¿sí? Si se fijan, aquí no menciona la palabra fe, no menciona que creyeron, no menciona que Jesús oró por ellos, simplemente dijo que se presentaran al sacerdote, pero ellos creyeron, ¿sí? Y dice que cuando iban de camino hacia el sacerdote para presentarse delante de él, quedaron limpios. Y aquí hay algo también interesante que muchas veces sucede en los milagros, ¿sí? Muchas veces Dios hace la obra, hace el milagro y nos olvidamos, ¿sí? Que eso no suceda. Y si tú le estás pidiendo al Señor un milagro y el Señor te contesta, no te olvides del Señor. Y eso me lleva a entender, a quienes les gustan las matemáticas, solo el 10% es agradecido. De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a darle las gracias? Solamente uno, ¿sí? O sea que eso me lleva a entender que no todos los que reciben un milagro le agradecen a Dios. No todos se vuelven a Dios de corazón. Lo único que están buscando es usar a Dios. Se escucha cruel, ¿verdad? Usar a Dios para nuestro fin, para que Él intervenga. Y es lo que vemos en esta historia. Estos 10 leprosos estaban relegados, aislados, porque la lepra era una condición que no tenía cura, ¿sí? Y las personas que se contagiaban era más o menos como que el COVID, ¿no? Se contagiaban y a aislarlo para que no contagie más, ¿sí? Algo así. Entonces no solamente era una condición física que estaban pasando, sino que también emocionalmente estaban mal, porque eran aislados, ¿sí?, de su familia, de sus seres queridos, ¿sí? Pero el primer principio que aprendemos de este pasaje, de este milagro, especialmente que Jesús hizo, la sanidad de los leprosos, nos enseña que en Cristo hay limpieza para nuestra vida. Ese es el principio que aprendemos. Quizá a lo mejor tú no estás esperando ser limpio de la lepra. A lo mejor no tienes lepra y dices: no, yo no espero ningún milagro. Pero sí esperamos que Dios todos los días limpie nuestra vida, limpie nuestra mente, limpie nuestras palabras, limpie nuestras actitudes. Y eso es un milagro, porque para nosotros puede ser algo imposible, ¿sí? Puede ser imposible que nuestra mente esté sana. Puede ser imposible que se nos haga complicado tener buenas actitudes.
Pero ante el milagro del Señor, Él puede limpiar nuestra vida, puede limpiar nuestra mente, puede limpiar de nuestras acciones, puede limpiar de nuestras malas actitudes, ¿sí? Porque aunque en los tiempos de Jesús los leprosos eran marginados, rechazados, no tenían acceso al templo para adorar a Dios, ni participar de ninguna celebración religiosa, pues eran considerados no solamente, aparte de enfermos o insanos, eran considerados impuros. Por eso es que Jesús le dice: vayan y preséntense delante del sacerdote, ¿sí? Entonces, espiritualmente, la lepra es comparada con el pecado. Es una impureza del alma que nos mantiene separados de Dios y de la vida eterna, ¿sí? Quizá a lo mejor no tenemos lepra físicamente, pero espiritualmente la lepra es representada por el pecado, por las malas acciones, los malos pensamientos, las malas palabras, y de eso sí tenemos que ser limpios, ¿sí? Así que el milagro que Jesús hizo nos habla esta enseñanza de que Cristo Jesús limpia nuestra vida, limpia nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones también, porque eso es como una lepra que nos impide poder acercarnos a Dios, que nos impide poder tener una relación con las demás personas. Entonces, en ese sentido, a veces espiritualmente es como si tuviéramos lepra, porque tenemos pecado, tenemos malas acciones, malas palabras, malas actitudes, y eso le podemos pedir a Dios que nos limpie. Señor, límpiame de mis malas actitudes, límpiame de mis malas palabras. A lo mejor tú llevas años batallando y todavía por ahí se te, dijera el Chavo del 8, todavía se te chispotean algunas groserías, ¿sí? No me espanto, no se crean que me espanto, si Dios no se espanta. Y a lo mejor todavía batallas con eso, ¿sí? De repente te enojas y se te salen malas palabras, pero el Señor puede hacer un milagro en tu boca. Te puede limpiar de las malas palabras, ¿sí? A lo mejor no tienes lepra, pero ¿qué tal las malas palabras? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, eso también puede ser un milagro. Limpia mi boca, ¿sí? Límpiame de malas palabras, de mis malas actitudes, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículo 17, dice: así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, ¿sí? Aunque Isaías lo había profetizado, Mateo lo confirma, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesús se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, ¿sí? Porque no solamente hay enfermedades físicas, hay enfermedades emocionales, hay enfermedades del alma, enfermedades espirituales, y ahí también el Señor puede obrar. Ahí también tú y yo le podemos decir: Señor, haz un milagro, sáname, estoy mal emocionalmente, ¿sí? Y el Señor puede hacer un milagro porque el Señor se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. ¿Qué es lo que te aflige emocionalmente? El Señor puede quitar esa dolencia. Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz.
fue azotado para que pudiéramos ser sanados, ¿sí? Así que todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, cualquier tipo de enfermedad, sea emocional, sea espiritual, sea física, fue llevada a la cruz para que tú y yo tuviéramos sanidad y para que tú y yo tuviéramos paz, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Entonces aquí nos habla de dos cosas. ¿Cómo puedo recibir esa sanidad, esa limpieza del alma física también? Viviendo en la luz, estando en Él, ¿sí? Y dice, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Saben? Necesitamos pedirle al Señor que también sane nuestras relaciones, ¿sí? Aquí también se está refiriendo la palabra a eso. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Así que si tú te llevas mal con alguien y dices, no, es que por más que quiero llevarme bien, llevar la fiesta en paz, con todo mundo salgo mal, tú necesitas la sanidad. O a lo mejor dices, es que conozco a alguien que con todo mundo sale mal, que con todo mundo pelea. Esa persona necesita la luz de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, una buena relación, ¿sí? Necesitamos sanar también de nuestras relaciones, ¿sí? Empezando por el matrimonio. Yo necesito sanar cosas con mi esposa, con mis hijos, y ese milagro el Señor lo puede hacer. Tú necesitas sanar tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, y eso el Señor lo puede hacer. No importa qué tan grande sea la culpabilidad que hay en nuestro corazón por todos los pecados que hemos cometido, en Cristo encontramos siempre limpieza para esa lepra de nuestra alma, ¿sí? Así que aunque Jesús haya sanado a estos 10 leprosos, pero a veces también nosotros en lo espiritual y en lo emocional parece que tenemos lepra también, porque estamos aislados, no tenemos buena relación, con todo el mundo salimos mal, ¿sí? Necesitamos que el Señor haga un milagro en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar. Segundo principio que aprendemos, y vamos a la palabra en Lucas 5, 24 y 25. Estamos aprendiendo qué es lo que nos enseñan los milagros que Jesús hizo, ¿sí? Lucas 5, 24 y 25 dice: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a casa alabando a Dios, ¿sí? El versículo anterior vimos que solo un leproso regresó a alabar a Dios, ¿sí? Y en este vemos que este hombre también alabó a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Que el Señor sea exaltado, que el Señor sea engrandecido, que tú y yo le demos la adoración, el mérito al Señor por lo que Él hizo, ¿sí?
Entonces, en este hombre que encontramos en estos versículos, no tenía fuerza, no tenía la capacidad para levantarse, estaba postrado, al igual que hoy muchos en día están postrados por causa del pecado y no pueden levantarse. Entonces, ¿qué aprendemos de este milagro? Que la sanidad de los paralíticos nos enseña que Cristo da fuerza y poder y capacidad para levantarse. A lo mejor no estás paralítico, a lo mejor sí puedes caminar, a lo mejor no estás en una silla de ruedas, no traes muletas, no andas en una andadera, pero espiritualmente a lo mejor has perdido la capacidad, la fuerza para levantarte. Y estás ante un milagro, hasta ante una intervención que el Señor puede hacer, ¿sí? Nuestro Señor Jesús con su palabra le dio poder a ese hombre, le dio fuerza y la capacidad para levantarse y poder glorificar a Dios. ¿Saben? A veces estamos postrados, a veces estamos nosotros en una condición en la que no tenemos fuerza. Y no hablo de lo físico, porque estás con tus fuerzas físicas, pero a lo mejor no tienes la capacidad de poderte levantar emocionalmente. Tú necesitas un milagro. Tú necesitas que el poder de la palabra nuevamente te inyecte esa fuerza, ese ánimo, esa fe, esa esperanza. Esto nos enseña que aunque estemos caídos, aunque estemos postrados y viviendo en derrota, en Cristo hay poder por medio de su palabra. En Cristo hay poder para que tú y yo nos levantemos, quizá no de una silla física, una silla de ruedas física, porque todos los que estamos aquí creo yo que podemos caminar, ¿no? A lo mejor unos más lentos que otros, pero todos podemos caminar. Gracias a Dios que no estamos postrados, no estamos paralíticos, pero emocionalmente o espiritualmente quizá no tenemos fuerza para levantarnos. Y es ahí cuando necesitamos la intervención de Dios, porque Él nos va a dar la fuerza, porque nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Este paralítico se levantó por el poder de la palabra de Jesús. Y al instante dice que este hombre, de no poder levantarse, de no tener fuerza en sus piernas, dice que dio un salto y alabó al Señor. ¿Sabes? A veces las condiciones en las que nos encontramos espiritualmente no nos están permitiendo poder exaltar y adorar al Señor. Necesitamos un milagro del Señor. Necesitamos que Él nos dé la fuerza, que Él nos dé la capacidad nuevamente de levantarnos y poder adorarle, de poder exaltarle. A veces el pecado, las situaciones nos tienen como este hombre paralítico, no físicamente, pero sí emocionalmente y sí espiritualmente, y necesitamos tomar fuerzas. Tú y yo necesitamos todavía tomar fuerzas, levantarnos, adorar al Señor y seguir nuestro camino, porque todavía el camino es muy largo. Dijeran por ahí, todavía le falta mucha cuerda a este año 2026. Y tú y yo necesitamos levantarnos, así como se levantó este hombre ante el milagro que Jesús hizo. Así que aprendemos que la sanidad de los paralíticos, en Cristo tenemos nueva fuerza, poder y capacidad. Porque ¿cuál es la condición de un paralítico? No tiene fuerza en las piernas, está postrado ahí y necesita que alguien más le ayude. Quizá nuestra condición necesitamos la intervención de Dios, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo,
que nos dé gozo, que nos dé alegría, que si tú estás deprimido te quite la depresión, que si tú estás angustiado te quite la angustia, que si tú estás ansioso te quite la ansiedad. Tú y yo necesitamos la intervención de Dios. Filipenses 4:13 dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La Reina Valera dice, ¿alguien se lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Pero la NTV dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Tú y yo necesitamos fuerzas espirituales para seguir avanzando. Necesitas fuerzas emocionales. Quizá las fuerzas físicas las tienes todavía, ¿sí? Apenas que fui a consulta a nutrición, me hicieron varias preguntas, me pesaron, me midieron, y entre esas cosas me hicieron que apretara como una tipo manopla, y ahí marcaba la presión, ¿sí? Y marqué 36, algo así, 36. Ya le pregunté a la doctora que si era normal. Sí, sí, está muy bien, dice. Está muy bien, todavía tiene fuerza, dice. Sí. Quizá la fuerza física todavía la tienes, pero a lo mejor lo que te está faltando es la fuerza espiritual, la fuerza emocional, para levantarte como este paralítico de un solo salto. Que la palabra de Dios nos haga nuevamente tener fuerza, levantarnos y poder glorificar al Señor. Cristo no solo perdona nuestros pecados, también nos da la fuerza para levantarnos y vivir una vida que le glorifique a Él. Quizá esa es la fuerza que a ti y a mí nos está faltando, para que de aquí en adelante vivamos una vida que le agrade a Él. Y para eso se requiere fuerza, no física, pero sí espiritual, porque no es fácil buscar de Dios. El camino del Señor no es fácil. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Se requiere fuerza. Se requiere fuerza. Porque hay luchas, porque hay batallas, porque hay pecados, porque hay desánimo, porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos impiden poderle darle la gloria a Él. Había muchas cosas en este paralítico que impedían que se pudiera levantar. Quizás así nació, quizás tuvo un accidente, quizás dependía de los demás, pero cuando llegó Jesús y declaró la palabra, soltó la palabra sobre este hombre, dice que al instante pegó un grito y glorificó al Señor y fue sanado. ¿Qué otra cosa aprendemos de los milagros que hizo Jesús? Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 52, 51 y 52. Marcos 10, 51 y 52 dice: ¿qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Otra cosa interesante que vemos de los milagros es que no solamente glorificaban al Señor, no solamente le daban las gracias, que es algo que también aprendemos y tenemos que hacer cuando el Señor haga la obra, pero otra de las cosas que vemos en este ciego es que comenzó a seguir a Jesús, se volvió un seguidor de Jesús. Y eso nos tiene que llevar a que cuando el Señor haga un milagro en tu vida, tú tienes que convertirte en un seguidor. Si antes seguías al pecado, ahora ya no vas a seguir el pecado, ya vas a seguir a Cristo Jesús, porque Él fue el que te liberó, porque Él fue el que te sanó, porque Él fue el que hizo la obra en tu vida, ¿sí?
Este hombre siguió a Jesús por agradecimiento y quizá también porque nunca había visto y comenzó a ver las cosas que Jesús hacía. ¿Qué aprendemos de los milagros que hizo Jesús en los ciegos? La sanidad de los ciegos nos enseña que Cristo le da luz verdadera a los que están en oscuridad. ¿Hay alguno de ustedes de aquí que no vea en su totalidad? ¿Todos ven? ¿Sí? ¿Al 100%? A lo mejor al 70, 80, 90, hay algunos que al 50 y 50, ¿no? Gracias a Dios por perdón, por los que ven bien, por los que vemos bien. Pero ese no es el punto, porque gracias a Dios ustedes y yo quizá no necesitamos un milagro, o sí, a lo mejor los que no ven bien, ¿verdad? Necesitan un milagro de Dios para que sane su vista. Pero el punto de esto es que, ¿qué aprendemos de los milagros que el Señor hizo en los ciegos? Que es Cristo Jesús el que viene a sacarnos de la oscuridad. Porque una persona que está ciega, literalmente no ve nada, está a oscuras. Solamente alguien, una persona que la guíe, un bastón, un perro guía. Depende de alguien para que esa persona sea guiada. Pero saben, en lo espiritual, quizá en lo físico vemos, pero ¿cómo estás en lo espiritual en tu vista? ¿Cómo estás? ¿Todo es luz o hay oscuridad en tu vista y a cada rato tropiezas? ¿No ves por dónde vas? ¿Dependes de lo que otros te digan, pero no estás dependiendo de lo que Dios te dice? Eso es andar en oscuridad. Cuando le hacemos más caso a otras voces y no a lo que Dios nos dice, cuando nos dejamos guiar por otras personas, por ideologías, por pensamientos, cuando nos dejamos guiar por emociones, por sentimientos y no por la obra del Espíritu Santo, entonces estamos ciegos espirituales. Somos ciegos espirituales. Y lo que aprendemos de este milagro que Jesús hizo es que la sanidad que Cristo Jesús le da a los ciegos es que Él viene a traer luz a su oscuridad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que el Señor nos permita ver la luz, que el Señor nos permita ver los propósitos, que el Señor nos permita ver las verdades, porque cuando alguien está ciego espiritualmente, no puede ver la realidad, no puede ver la verdad, no puede ver los propósitos, porque está en oscuridad, no físicamente, pero sí espiritualmente. Jesús le preguntó a este hombre: ¿qué quieres que haga por ti? El Señor le dijo: Señor, que recobre la vista, quiero ver, quiero ver. ¿Por qué en esta tarde tú no le dices al Señor: Señor, quiero ver un milagro? Físicamente veo bien, pero quiero ver un milagro. Quiero ver que mi matrimonio cambie. Quiero ver tus propósitos cumplidos en mi vida. Quiero ver tu voluntad sobre mi vida. Que nos atrevamos a pedirle cosas que quizás se nos están haciendo imposible de que sucedan, de verlas, pero que el Señor nos abra el entendimiento, que el Señor nos abra ese entendimiento y podamos ver su voluntad. Ese es un milagro también. Y claro, si tú le quieres pedir que haga un milagro en tu vista, también pídeselo, en tu vista física. Pero todos aquí necesitamos un milagro, quizá no en nuestra vista física, pero sí que nos deje ver cosas que nunca habíamos visto físicamente. Que el Señor nos permita ver sus promesas cumplidas en nuestras generaciones. Ese es un milagro.
porque a lo mejor no alcanzamos a llegar porque morimos antes, pero pidámosle al Señor: Señor, dame la vida para poder ver a mis nietos y a mis bisnietos, a mis generaciones. Y ese es un milagro también. Si le vas a dar un aplauso, dárselo al Señor, porque solamente Él puede hacer eso. Espiritualmente hablando, la Biblia nos enseña que lejos de que Cristo, que los ojos de los que no veían, ¿sí?, andaban en tinieblas físicamente, pero los que no ven espiritualmente es como si anduvieran en pecado, porque el pecado no deja ver. El pecado nubla el entendimiento. El pecado no nos deja ver la verdad, la realidad, ¿sí? Y cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, sus ojos espirituales son abiertos. Antes no podían ser abiertos porque no nos habíamos encontrado con la luz que era Cristo. Pero cuando nos encontramos con Cristo Jesús, nuestros ojos espirituales son abiertos. Comenzamos a entender la palabra de Dios, comenzamos a entender la revelación de Dios, comenzamos a tener más discernimiento espiritual, porque la venda que teníamos, no física, pero sí espiritual, se ha quitado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es luz. Es luz. Vamos a la palabra Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Vean cómo se describe Jesús. Jesús se describe como el camino, Jesús se describe como la puerta, Jesús también se describe como el agua, como el pan. Jesús se describe como la luz, ¿sí? Y lo que nos dice es: si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. En otras palabras, si nosotros aprendemos a seguir a Jesús, si somos fieles seguidores de Jesús, siempre vas a tener revelación de las cosas, porque Él es la verdad. Siempre vas a tener un camino que tomar, porque Él es el camino. Siempre va a haber una puerta abierta, porque Él es la puerta. Si tú y yo aprendemos a seguir a Jesús, siempre vamos a tener agua, porque Él es el agua de vida. Y no te hablo de esta agua, nunca vas a tener sed. Si siempre seguimos a Jesús, siempre vamos a andar en la luz. Y ese es un milagro. Ese es un milagro, que siempre tengas una puerta abierta, que en tus decisiones siempre tomes el camino correcto, que siempre tengas agua, ánimo. Ese es un milagro, ¿sí? Que siempre tengas luz y esperanza frente a las dificultades. Ese es un milagro. ¿Por qué? Porque has aprendido a caminar con Cristo Jesús. Y el último, ¿qué aprendemos de los milagros que hizo Jesús? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 23 y 26. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Ponle tu nombre. ¿Lo crees? Y menciona tu nombre. ¿Lo crees, Mauricio?
¿qué aprendemos de la resurrección? Nos enseña que en Cristo hay una vida verdadera y una vida eterna. Y ese es un milagro también, porque no todos tienen una vida verdadera, porque no todos tienen asegurada una vida eterna. Ese es un milagro, el que tú tengas no solamente vida física, sino que tengas una vida verdadera. Y ese es un milagro, que tú tengas una vida eterna asegurada. Ese es un milagro, y que solamente a través de Cristo Jesús puede suceder. ¿Por qué? Porque Él se describe como la resurrección y la vida, y dice que el que cree en Él, aunque esté muerto espiritualmente, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y esa es la esperanza que tenemos. Ese es un milagro. La resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más impresionantes realizados por Jesús, cuando todos pensaban que ya no había esperanza, cuando todos pensaban que ya no había nada que hacer, porque ya llevaba 4 días que había muerto. Pero cuando está Jesús ahí, aunque haya algo que ha muerto, va a resucitar. Si tú invitas a tu matrimonio a Cristo Jesús, va a resucitar. Si tú invitas a Cristo Jesús a la relación con tus hijos, la relación con tus hijos va a resucitar. Porque todo lo que pongas de por medio en tu vida a Cristo Jesús va a resucitar, va a tener vida. Así que si tú no tienes propósitos, dices, ¿cuál es el propósito en mi vida? Invita a Cristo Jesús a tu vida y vas a tener un propósito. ¿Sí? Vas a tener un propósito, vas a tener vida. ¿Por qué? Porque Él es vida, porque Él es la resurrección y le da vida a todo lo que está muerto. Así que si tus esperanzas se han muerto en Cristo Jesús, se resucitan. Así que si tú dices, ya no tengo propósitos, no tengo nada más que hacer en esta vida, invita a Cristo Jesús y vas a tener un nuevo propósito. Marta y María, a pesar de que habían invitado a Jesús que fuera antes de que Lázaro muriera, y Jesús no fue, no se presentó sino hasta que ya lo habían sepultado. Y alguien pudiera decir, Cristo Jesús llegó tarde. No, no llegó tarde, porque como hemos estado viendo, el propósito de los milagros es que Cristo sea exaltado. Y muchas personas creyeron en Cristo Jesús por este milagro, y muchas personas van a creer por los milagros que ellos van a ver en tu vida y en mi vida. Ese es el propósito, de que las personas puedan no solamente creer en Cristo Jesús, sino que puedan ser libres por el testimonio que vieron en tu vida. La realidad es que toda persona que vive sin Cristo está espiritualmente muerta a causa de sus pecados. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hay vida espiritual. Quizá las personas tienen vida física, pero si llevan una vida sin Cristo Jesús, espiritualmente no tienen propósito, no tienen vida eterna. Por eso la importancia de hablar de Cristo Jesús a las personas, para que no se vayan a una vida, una muerte eterna. Así como Jesús llamó a Lázaro fuera del sepulcro, hoy sigue llamando a hombres y mujeres para que salgan de la muerte espiritual y reciban una nueva vida en Cristo, porque en Cristo ustedes son más que vencedores. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
si confesamos abiertamente que Cristo Jesús es nuestro Señor y que fue levantado de los muertos, dice, serás salvo. Y ese es un milagro. La salvación sí es un regalo, pero también es un milagro. Es un milagro de parte de Jesús que te otorga. Y en esta hora, quizá tú no estás paralítico, quizá no estás ciego, quizá no estás muerto como Lázaro. Pero al igual que un paralítico, a lo mejor te faltan fuerzas. Te hace falta ver la luz de Jesús. Te hace falta que nuevamente vuelvas a tener vida en eso que se había muerto. Hace falta que quizá tengas vida en propósitos. Y eso es un milagro que solamente Dios, cuando interviene, sucede. Porque Él es el que puede renovar tus fuerzas. Porque Él es el que puede darte vida nuevamente espiritual. Porque Él es quien puede darnos vista espiritual. Él es el que nos puede dar luz. Y en esta hora, Señor, pedimos que tú hagas milagros, Señor. Que tú seas revelado, Padre. Que tú seas revelado a cada una de nuestras condiciones en las que nos encontramos, Señor. Hoy estamos, Señor, delante de ti, el único que es más que suficiente, Padre. El único que puede hacer las cosas que son para nosotros imposibles. Tú las puedes hacer posibles, Señor. Tú puedes hacer posible que nuevamente tengamos una vida en abundancia. Tú puedes hacer posible que nuevamente tengamos fuerza, que nuevamente nos volvamos a levantar. Tú puedes hacer posible que volvamos a caminar en tu voluntad, Señor. Estamos ante ti, ante un milagro, Señor. Para nosotros es imposible tomar fuerza, ánimo. Para nosotros es imposible, Señor, volver a tener esperanza. Pero hoy en tu nombre nos levantamos. Hoy en tu nombre comenzamos a volver a ver los propósitos que habíamos perdido. Comenzamos a tomarlos en tu nombre. Hoy volvemos a tener nuevamente vida y esperanza en eso que había muerto, por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra, Señor, hoy nos volvemos a levantar. Hoy volvemos a tener ánimo. Hoy volvemos a tener fe y esperanza en aquello que se nos había perdido, pero tú llegaste a buscar todo lo que se había perdido, Señor. Hoy nuevamente nos encontramos contigo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca. Tú eres la roca inconmovible. Tú eres el fundamento. Tú eres el principio. Tú eres el camino, Señor. El único camino que necesitamos. Tú eres el agua de vida que nos da saciedad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Este es un momento también en el cual meditamos en el sacrificio que Jesús hizo para que tú y yo pudiéramos tener vida. Este es un momento también en el que nos volvemos a reconciliar con Él. Este es un momento en que somos partícipes de esta Santa Cena. Y quiero leer un pasaje y quiero explicar algunas cosas. Primera de Corintios 11, del 17 al 30. La iglesia de Corinto, se les estaba haciendo fácil tomar el sacrificio de Cristo Jesús a la ligera. Se les había olvidado que todo lo que hacían lo hacían por amor. Y entre esas cosas que se les estaban olvidando o no estaban considerando tan importantes era la Santa Cena, ¿sí? Y por eso en Corintios vemos que todo aquel que participa de la Santa Cena necesita ciertas características que hoy quiero explicarles de manera breve, ¿sí? Vamos a la palabra. 1 Corintios 11 del 17 al 20 dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. A eso se juntaban. No estaban teniendo una verdadera comunión. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, y aquí viene lo interesante, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa,
pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Sí? El contexto de todo lo que estaba sucediendo es que la iglesia de Corinto, no la iglesia de Xochimilco, gracias a Dios, no estaban tomando la Santa Cena como debiera ser. Estaban teniendo en poco el sacrificio, ¿sí? El contexto de lo que estaba pasando es que se jactaban de que tenían mucho conocimiento y todo lo que estaban haciendo solamente era por vanidad. Se les estaba olvidando ya que tenían que compartir la bendición. Se les estaba olvidando que tenía que haber comunidad. Y es por eso que el apóstol Pablo, al escribir esta carta y en este capítulo específicamente, le dice: pues todo aquel que coma pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo. ¿A qué se refería? La iglesia de Corinto estaba participando de manera indigna. ¿Por qué? Porque no había comunidad entre ellos, porque no había amor, porque ya se les estaban tomando el sacrificio de Cristo Jesús a la ligera. Y esto era participar de manera indigna. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? La Santa Cena, cada vez que nosotros la realizamos, es un recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesús, pero también anunciamos su venida. Y otra de las cosas por las cuales tenemos la Santa Cena es para tener comunión, sí, con Dios, pero también entre nosotros. ¿Qué sería participar de manera incorrecta de la Santa Cena? Que en nuestro corazón hubiera pecado, que en nuestro corazón hubiésemos ofendido a un hermano, a una hermana, que nuestro corazón delante de Dios no estuviera rendido a su voluntad. Y eso es como tomar a la ligera esta Santa Cena. Pero lo interesante de esto, de esta Santa Cena, es que justamente este es un momento de reflexión de nuestras acciones, de nuestras actitudes hacia Dios y hacia los demás. Este es el momento en el que nosotros reflexionamos. Y este es el punto donde yo quiero que tú y yo te tomes un momento. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios?